Bien, señores, estamos en Salud y Provisión con Horacio Montenegro y Carlos Alonso y Abreu. Estamos trabajando, sobre todo Horacio, con los sectores que tienen que ver con la seguridad social, que son muchos. Los actores de la seguridad social son mucho más de lo que todo el mundo se puede imaginar. Y hay algunos sectores que no suenan mucho, pero tienen un dominio importante. Yo voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el paciente. El paciente está representado en el proyecto de reforma de la seguridad social en el Congreso. El Consejo de la Seguridad Social, sí, porque está el secretario de Trabajo, el secretario de Salud, SENASA, CISARRIL, las clínicas privadas, las farmacias, pero arriba de la farmacia están los laboratorios, está Promese. Es decir, puede ser que todos no sean miembros del Consejo de la Seguridad Social, pero cuando se trata de medicamentos, para poner un ejemplo, medicamentos esenciales, y cuando se trata de medicamentos para enfermedades catastróficas, que ellos no quieren que hablen de eso. ¿Por qué? Porque si dicen catastróficas, automáticamente está dentro de las ARS. Porque si están las normales, las catastróficas tienen que estar más. Pero resulta que lo que tú pagas no cubre una enfermedad catastrófica. Esa es la realidad. Entonces, con eso Horacio Montenegro sabe. Y a la gente no le gusta que le digan cuál es la realidad. Ayer yo decía que hay una serie de conflictos de intereses que usted tiene que entender. ¿Puede un dueño de funeraria estar feliz porque la gente no muera? No, porque quiebra. ¿Puede una ARS pagar más facturas de las que tienen ellos de ingreso por el pago de las primas de las compañías y de los asegurados? No. Tiene que tener por lo menos un margen de beneficio. ¿Se le puede cargar todo a la ARS? No. Las clínicas privadas pueden cobrar las tarifas que ellos quisieran cobrar y que en el pasado se cobraron. No. Entonces, eso se llama conflictos de intereses, que yo veo a veces que la única forma de solucionarlo es con leyes que aprovechen la experiencia de los 10 años que tenemos y también con algo. Por ejemplo, yo creo que la pirámide de la salud debe tener la misma mano, que no debe haber un conflicto, que la clínica debe de tener atención primaria, que la atención primaria y la clínica puedan ser propiedad de la ARS. Cuando yo digo eso me caen a pedrar. Pero es la única forma de abaratarlo para que ganen de algún lugar. Pero como yo no sé de eso y el que sabe es Horacio, yo le voy a dejar la papa caliente, porque yo no veo otra situación. Miren, hasta el fondo de pensiones, en lo que es pensiones y jubilaciones, yo he llegado a la conclusión de que lo mejor es dejar que cada quien ahorre su pensión. Usted ahorra su pensión para cuando usted esté viejo, pero no le pague al banco para que se lo guarde. Entonces, todo eso, nosotros inclusive tenemos un invitado que es el único que le ha dicho muchas verdades a las ARS, pero yo creo que la ARS también tienen sus argumentos. Tienen argumentos que solamente si se ven. Fíjense, hay una palabrita que te pone de manifiesto que el negocio es lo primero, que es paciente
usuario. Ya ellos no dicen paciente, dicen usuario, ¿verdad? Pero yo le digo cliente, porque no son más que clientes. Pero es que en la Plaza de la Salud dice, atención al cliente. Muy bien, atención al cliente es una frase que se usa en la vaina esa que le ponen a una función. Sí. Organigrama. Sí, porque es que nos están condicionando, no solamente por las redes, a todo. Yo he llegado a la conclusión de que nosotros tenemos que participar un poco en el conocimiento de qué es lo que se está gestando en el Congreso. Ese es el punto. Porque cuando hay intereses encontrados en que, como dijo el doctor Hanna, la salud no es lo más preciado, eso no tiene precio, pero tiene un costo. Y ayer mismo vi una muchacha que llegó a una casa de familia a atender a una señora mayor, con 3 maletas. Una para la respiración, otra para el electro, otra para la computadora. Le hace el interrogatorio, le hace unas pruebas de laboratorio, le hace un electro, y se pone de acuerdo con un médico del Johns Hopkins. Convirtieron y un le domicilio pasó toda la información. La llevaron la paciente a Johns Hopkins y el médico de allá dice, léeme. Digo yo, pero eso es aquí. Sin telemedicina. ¿Verdad? Eso pasó aquí ayer. Y yo me sorprendí porque todos los días veo cosas. Pero eso cuesta, doctor. Por supuesto. Yo le pregunté, doctora, ¿qué es usted? Dice, yo no soy recién graduada. Ella lo que es que sirve, la que sirve la información al genio que está allá. Es como paramédico. No, es médico. Un médico general, tiene hasta ese cuatro. Okay. No es especialista, no es médico familiar. Pero yo creo, y vuelvo y dejo, que con investigación de qué es lo que se está gestando, porque ahorita van alguien y compra los legisladores y aparece una ley que a lo mejor no va a resolver nada. Y yo tengo la experiencia, señores, cuando se presentaron las ARS y las AFP en el Congreso, las AFP se aprobaron en un mes y las ARS se cogieron un año, porque los bancos fueron y resolvieron el problema con las AFP. Te dejo la papa caliente. Gracias, Julio. Ya que estaba hablando de AFP, buen día a todos los que nos están viendo en este minuto. Justamente tenemos de invitado a un destacado investigador político y representante de la Coalición por una Seguridad Social Digna. Él es Matías Bosch, con quien vamos a estar conversando justamente sobre el modelo AFP, lo que está pasando hoy en el Congreso para la revisión y la modificación. Sí, pero a Matías hay que darle su guante de oro porque es el más guapo, el que ha planteado los problemas. Puede que no solamente con AFP, sino que ha sido crítico del sistema de seguridad social por completo, tanto con ARS, AFP, ha escrito muchísimo sobre eso. Y te damos la bienvenida, Matías, por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Horacio, por la invitación. Muchas gracias, Julio. Matías. Muchísimas gracias, de verdad. Es un placer, un honor estar acá. Gracias. Matías, nosotros tenemos un sistema de AFP hoy que se ha instaurado aquí, si no me equivoco, el 2003. Tenemos más o menos 17 años con el sistema. Y hay mucha controversia hoy respecto a si este modelo funciona o no funciona. Hace unos días atrás, semanas atrás, tuvimos aquí al diputado Pedro Botello, que lo vi crucificado ahí con el 30% en una foto por allí. Y él está, fuertemente solicitando que se apruebe el retiro del 30%. Y este modelo, como muchos sabemos, ¿cierto?, es un modelo copiado prácticamente igualito al modelo chileno, que en estos momentos es un modelo que se está cayendo a pedazos y que ya en Chile ya se retiraron, se hicieron 3 retiros, de hecho yo retiré los 3 retiros,
van probablemente por el cuarto y probablemente por el 100%. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando? ¿Qué crees que es lo que debería suceder aquí respecto al sistema de administración de fondos de pensiones? Fíjate, tú iniciaste tu pregunta, tu planteamiento, diciendo algo preciso. Un sistema de AFP. Digo, lo subrayo porque es eso, es un sistema de AFP y de ARS, no un sistema de seguridad social. Como hemos insistido mucho en este tiempo, la seguridad social está para dar certidumbre, protección y garantías a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas de un país en base a algo que de hecho lo dice la Constitución Dominicana, artículo 60, artículo 61, ante la enfermedad, ante la pérdida del ingreso, sea por el motivo que sea, ante la discapacidad. Y lo que este sistema hizo es usar el nombre seguridad social para crear un gigantesco negocio que lucra de dos cosas: las cotizaciones obligatorias de las personas que se imponen con una ley y la precariedad de las personas. Al decir, tú cotizas, pero además el sistema te deja aún cotizando en la precariedad, por lo tanto tienes que pagar todavía más. Ni hablar de las personas que ni siquiera están en la posibilidad de cotizar. Su precariedad es todavía aún mayor, pero esas personas no son rentables, por lo tanto quedan fuera. Por eso en las AFP y la ARS lo que le dice al Estado es: esa población sobrante para ellos, si tú quieres la agarras tú, pero para mí no es rentable. Por eso es que, por ejemplo, en las pensiones, las personas se les impone la lógica de la cuenta individual, que es una lógica de la antiseguridad social. Sálvate por ti mismo o por ti misma. Según sea tu ingreso, según sea tu vida laboral, entonces tú vas a tener una cuenta de hambre o que tal vez te permita sobrevivir. Como tú bien sabes, en Chile, la mayoría de las personas se pensiona sobre la línea de pobreza, por debajo del salario mínimo. En el caso de la salud, lo que te dicen es: ahí tienes un plan básico, y como a nadie le alcanza el plan básico, todo el que puede pagar va corriendo a un plan complementario o a pagar de su bolsillo. Esa es la dinámica. Entonces, lo que está preparado para República Dominicana, con los datos que se tienen, se ha hablado aquí mismo, es la peor tasa de reemplazo de América Latina. Estamos hablando de que las personas que se lleguen a pensionar, que van a ser una ínfima minoría, se van a estar pensionando con un 20, 23, 25%, que es la misma tasa de reemplazo que hay en Chile si tú le quitas el subsidio del Estado, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque se habla en Chile un 15, ¿eh? Sí, incluso. Entonces, las peores tasas de reemplazo, la gente se va a pensionar para pasar hambre, para pasar miseria, y claro, por supuesto, la gente ve al mismo tiempo que, bueno, este sistema que no me da seguridad a mí, que no me protege a mí, que no me da garantía a mí, aunque lo dice la Constitución, aunque lo dicen los tratados internacionales con los cuales el Estado Dominicano se comprometió ante la comunidad internacional, sí le da a las AFP y a las ARS toda la seguridad del mundo. Entonces, por ejemplo, entre ARS y AFP, ya han absorbido de la sociedad prácticamente 140.000 millones de pesos. Mientras a las personas le dicen: ese medicamento no se te cubre, ese procedimiento no se te cubre. Me pasó a mí. Me cubrieron una operación, pero la bandeja de instrumentos sin la cual esa operación no se puede hacer, esa bandeja no te la cubren, aunque tengas el plan máximo, ¿eh? O sea, no era con el plan básico, que por cierto es ilegal. Esa pensión por discapacidad no te toca. Esa pensión por sobrevivencia no te toca. Y sin embargo la gente ve que AFP y ARS se llevan 140.000 millones de pesos para la casa, ve que el gobierno no dice nada, ve un discurso del presidente de la República y el presidente de la República apenas lanza una mención con algunas palabras genéricas como universalidad, tranquilidad, siendo que el tema está ahora mismo ahí, en las brasas.
la gente está viendo eso, la indignación está creciendo y en el Congreso Nacional está claro qué es lo que ha dicho la gente. La gente no quiere más AFP, la gente no quiere más ARS, la gente quiere garantías, la gente quiere protección, verdadera seguridad social. Lo que pasa es que ya vimos lo que pasó el año pasado. Vimos que se vendió la idea al país de una rebaja en las ganancias de las AFP y lo que se hizo fue ponerle una comisión que a la semana del discurso presidencial, 27 de febrero de 2019, nosotros mismos sacamos un documento mostrando con números que las ganancias de la AFP iban a aumentar. Y así todo, estuvieron un año engañando al país y finalmente el Congreso, con un 99.8% de los congresistas en sala, le aprobó una ley a las AFP que le aumenta las ganancias. Sin embargo, cuando la gente plantea, cuando especialistas plantean que este sistema no da para más, cuando el sistema fracasó en Chile, fracasó en Colombia, fracasó donde quiera que se impuso, el mareo es constante, no se llega a nada y nadie dice, sí, vamos a cambiar esa ley, no para maquillarla, no para hacerle como hemos dicho, incluso como dijo el presidente anoche, no para hacerle un parche, sino para que sea verdaderamente una transformación que recupere los derechos que se transformaron en 2001 con esta ley en un negocio. Matías, para precisar y para la gente que nos está viendo, la tasa de reemplazo es un porcentaje del ingreso promedio de los 10 últimos años que uno está cotizando. Entonces, cuando tú hablas de una tasa de reemplazo del 20%, por cada 10.000 pesos que la persona tuvo de ingreso promedio, ¿cierto?, va a retirar 2.000. Es para que se entienda. Una persona que gana 20.000 va a tener una pensión de 4.000. Y si gana 60.000 va a tener una pensión de 30.000. Ese es más o menos el concepto. Lo complicado del sistema, desde mi punto de vista, es, y como yo veo el modelo, la AFP es un buen sistema de ahorro, sí, es un buen sistema de ahorro. El rendimiento de los fondos funcionan, por lo menos es lo que yo veo en el modelo chileno. Sin embargo, el problema viene cuando tú te vas a pensionar. Aquí en República Dominicana la esperanza de vida son 74 años aproximadamente y tenemos indexado en el modelo, ¿cierto?, una tabla de mortalidad de 110 años. Entonces, sobre esa tasa de mortalidad calculan finalmente en base a los fondos que tú tienes allí, a la tasa de reemplazo que hemos hablado, entonces eso lo distribuyen en 110 años y te calculan la pensión y por lo tanto tenemos pensiones muy, muy bajas que no alcanzan absolutamente para nada. ¿Estoy en lo correcto? Que además, tú sabes, Horacio, porque conoces el caso chileno, ya aquí se vive la negación sistemática de las pensiones por discapacidad y por sobrevivencia. ¿Sí? O sea, la gente tiene que saber que en este país, eso que es un derecho constitucional, con esta ley y con las resoluciones que se hacen a la medida, porque hay que añadir que como pasa en este modelo en Chile y en otros países, este sistema hace que a través del famoso Consejo Nacional de la Seguridad Social, ¿sí?, y de la Superintendencia de Salud, de la Superintendencia de Pensiones, este sistema tiene un Congreso aparte, tiene una Constitución aparte, se hace una legislación aparte a su medida. Entonces, por ejemplo, tú tienes un montón de resoluciones y en ese montón de resoluciones ellos van produciendo las normas que le permiten salvaguardar. Con esta ley y con las resoluciones, las pensiones por discapacidad y las pensiones por sobrevivencia no están en manos de las AFP. Ese es un derecho constitucional de nosotros, por haber trabajado y por haber cotizado. Sin embargo, las AFP las han vendido en un mercado de segundo piso a las empresas aseguradoras. Entonces, la pensión por discapacidad o sobrevivencia, por ejemplo, del camarógrafo, está vendida a una empresa como si fuera el seguro de un carro, el seguro de una finca, el seguro de una casa. ¿Y cuál es el negocio de una aseguradora? Esa aseguradora no está viendo un ser humano, que su familia va a necesitar la pensión si esa persona fallece o si queda en discapacidad. Esa aseguradora lo que ve es una prima de riesgo y una ganancia. El negocio de un seguro, como todo el mundo sabe, es que la persona ojalá no cobre, porque si no cobra, yo manejo
me quedo con ese dinero. Las pensiones por discapacidad y sobrevivencia, ellos han presentado al país que no se retiran y sacan unas listas en los periódicos como que es culpa de la gente. Digan la verdad. Las pensiones por sobrevivencia y discapacidad se han vendido en un mercado donde que las AFP ya ni manejan ni son responsables. Perdón, ¿tú quieres decir que las personas que quieren acceder a hacer su retiro por discapacidad tienen mucha complicación para hacer esa gestión y conseguir esos pagos? Todos los requisitos del mundo, todas las complicaciones del mundo, pero además no son tratados como un sujeto de derecho a una pensión. Son las personas a cuyo nombre hay un seguro comprado por una aseguradora a la AFP que les vendió eso. Esa empresa va a tratar de no pagar ese dinero. Ese es su negocio. Otra ilegalidad, bueno, además de la que tú estás diciendo, la famosa fórmula, la fórmula con la que se va a calcular las pensiones de jubilación es una fórmula establecida, y esas tablas de edades que tú señalabas, donde las personas van a vivir hasta los 110 años, esa es una tabla, eso es todo calculado para que la pensión que tú recibes se va a ir reduciendo en el tiempo. O sea, no es ni siquiera que tú te retiras con esos 2,000 pesos si ganabas 10. O con esos 4 si ganabas 20. Es que cada año se te va a reducir porque la fórmula está hecha para que tú cada año recibas menos. Otra irregularidad más, el famoso plan básico en salud, que ya en el tema de salud, todo el mundo debe saber que en este país, en la ley no existe un plan básico de salud. Lo que existe es un PDCS, que ya de por sí es coger un derecho y recortártelo. ¿Sí? Y decirte, mira, tú tienes derecho a la salud, pero de ese derecho en realidad tú tienes este menú. Y si está, bien. Y si no está, pues problema tuyo, paga. Y si pagando no está, problema tuyo también. El punto es que como eso no le convenía para las ganancias, la rentabilidad de las ARS, cogieron eso, lo violentaron y con una resolución se inventaron un plan básico. Y todo el mundo dice, no, yo tengo el plan básico. Y lo han convencido a la ciudadanía del famoso plan básico. Eso es ilegal. Eso es ilegal y se lo permiten. Pero además, eso ni siquiera lo fija el Ministerio de Salud. Eso no es la autoridad en salud la que dice, ese debe ser el plan, el catálogo elemental. No. Eso lo hacen en un Consejo de Seguridad Social, donde hasta los empresarios tienen derecho a veto, atento a un cálculo de rentabilidad. Esas son las cosas por las que este sistema no es de seguridad social, es de un negocio seguro, que es otra cosa. La población es un mal necesario porque hay que obligar a la población a pagarle el dinero, sin lo cual el negocio no existiría. Pero este negocio ha tomado el dinero de la gente para enriquecerse a costa de que la gente esté desprotegida. Y por eso nosotros hemos señalado tantas veces, este es un sistema de corrupción legalizada. ¿Es legal? Es legal. ¿Se inventan resoluciones? Se las inventan. Pero usan el dinero para lo que no es. Y por lo tanto es un sistema corrupto. Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Seguiremos dentro de unos momentos hablando con Matías Bosch, quien es representante de la Coalición por Seguridad Social Digna. Volvemos en breve.